Bienvenidos amigos otra vez, acá dibujando con Ale Mangiarotti esta vez. El dibujo ya está hecho y lo vamos a pintar un poquitito, le vamos a dar un poco de color. Generalmente, casi siempre en las transmisiones hago dibujos en blanco y negro. Esta vez no es que vamos a hacer ningún gran color, pero por lo menos lo vamos a colorear un poquitito. Bueno, más que nada comentarles que específicamente hay dos tipos de pintura, la pintura de los coloristas y la pintura de los pintores. No es igual. En este caso solo va a ser un colorismo, simplemente. Porque la diferencia sería que eh, los pintores hacen un trabajo más clásico por capas, o como ellos le dicen, veladuras. En cambio, los coloristas más bien se basan en mezclas más, no tan clásicas, es decir, no dan una capa a otra capa y van creando volumen, sino que no es tan importante el volumen. Y la mezcla de colores es más audaz. En cambio, los pintores clásicos, como los grandes pintores europeos, sí tienen un sistema mucho más realista para la pintura, que se basa mucho en los planos y todo ese tipo de cosas, que obviamente eh, no está tan presente en el colorismo, donde puedes saltarte algunas reglas. Entonces, esa sería una diferencia a grandes rasgos. Es decir, el colorismo no tiene que ser específicamente realista. A eso me voy. No tiene que ser específicamente realista y puedes manejarlo un poco a tu ritmo y a tu gusto. Entonces no es lo mismo que la pintura clásica, sino que te permite ser un poco más creativo. Ahora lo que estamos haciendo es solamente un poquito más como de colorismo, pero no es del todo para nuestro personaje. Eh, a menudo es muy interesante el blanco y negro, la verdad. A mí me gusta más, pero de vez en cuando es bueno pintar algún dibujo. Ahora lo hacen con pintura digital en la computadora, lo que es bastante más fácil, ¿no? Porque puedes hacer control Z y retrocedes y arreglas. No es que sea fácil, es que es más fácil que pintar a mano eh, sin la ayuda de la computadora. Eso sí. Igual la pintura se basa mucho en el dibujo, obviamente, no la pintura clásica. Entonces, de alguna manera, depende mucho del dibujo. Que el dibujo es mucho más difícil que la pintura. Sí, la verdad que sí, por supuesto. Pero que hay que separar, como había dicho, los asiáticos antes en la antigüedad utilizaban el color de una manera. En Occidente lo usaban de una manera muy distinta. Entonces, había que mencionar eso porque no es lo mismo. Ellos trabajaban mucho acuarela sobre seda, los grandes pintores chinos. En cambio, en Occidente era más el óleo, ¿no? Lo que predominaba por aquel entonces. Y por eso surgieron tantas escuelas dedicadas al realismo, que era bastante importante en esas latitudes. Entonces se debe hacer un color que sea más realista. Eso depende de cada uno.
Claro, la pintura digital como lo dije anteriormente, te permite corregir y volver atrás y que nadie se dé cuenta que has fallado innumerable cantidad de veces. Creo que de las técnicas, obviamente las más difíciles son las que son al agua, como por ejemplo la acuarela. ¿Debido a qué? Debido a la inestabilidad del mismo material, porque contiene agua. Entonces siempre va a ser más inestable la mezcla. El óleo también es difícil, pero de una forma diferente porque te permite corregir cuando, cuando le das color a algo. Entonces, y además que justamente por la densidad de los materiales y por el que tarda mucho el secado, ¿no? Entonces siempre te va a permitir un margen de error más grande. Puedes corregir una pintura completa en realidad. Pero cuando trabajas con colores al agua, específicamente la acuarela, siempre es más complicado, aunque hay gente que es muy capa, ¿no? Para trabajar con acuarela. La témpera también es un buen medio. Y los acrílicos también, que son muy interesantes. Eh, Hay mucha gente que se ha inclinado mucho por los acrílicos. Creo que es cuestión de gusto. El acrílico es un material que te permite una intensidad en el color muy interesante. A diferencia de la témpera, que más bien es mucho más opaca, ¿no? La témpera es muchísimo más opaca. Y también se puede trabajar por capas. Hay gente que la mezcla con agua, otros la trabajan pura. Depende. Se puede usar como óleo, pero eh, creo que es mejor utilizarla como témpera más que como óleo. Porque para eso están los óleos, pero bueno, uno la puede usar como quiera. Entonces le estamos dando un color muy suave. Solo para marcar un poquitito el volumen. Conocí una vez un señor que utilizaba el óleo y le ponía tanto disolvente que le quedaba como acuarela. Era interesante lo que hacía, era bueno. A mí no me gustaba, pero era bueno. No es que no me gustaba, no me gustaba lo que hacía, porque utilizaba el óleo como si fuera acuarela. Y todos pensaban que era acuarela, pero era óleo. Y estaba bien, la verdad. Estaban buenos sus trabajos. Pero, ¿para qué utilizar eh, óleos si los vas a usar como acuarela? No entendía esa lógica. Para eso utilizas acuarela directamente. Me parece lo más, de alguna manera lo más lógico, pero él lo usaba así, le daba resultado. Lo que sí, el óleo es más caro y gastas mucho más. Eso era lo único malo, pero si uno no tiene problemas en comprarse los materiales. No hay ningún problema en realidad. Y hay quienes usan la acuarela más como si fuese óleo. No, gente que tiene mucha paciencia y que quieren lograr realismo. Ahí me parece otro caso parecido, ¿no? Porque ¿para qué vas a utilizar eh, acuarela si le vas a usar como óleo? Para eso usas óleo o acrílico, no sé. Pero bueno, todo es libre, está abierto a todo.
uno puede hacer lo que quiera, finalmente, ¿no? Pero me parece a veces es como querer usar una pistola como escopeta. Cuando existe la escopeta no es necesario que, la, que le pongas la ates a una escoba y la uses como una escopeta, si para eso te compras una escopeta, pero bueno, cada loco con su tema, al tipo le daba resultado en cierta manera. Alguien que hace un color muy impresionante, bastante realista, cuando no habían ordenadores todavía, o por lo menos no estaban, no era fácil su acceso. Era Richard Corbin, el famoso artista norteamericano, eh, que era un experto en cómics underground y también en ilustración. Allá por los años 80, donde Richard Corbin era una figura, recordamos que Corbin murió hace poco, pero bueno, nos ha dejado una huella imposible de borrar. Él que era un maestro del volumen y de los cómics raros, porque él era un tipo muy raro, la verdad. Eh, Era un tipo realmente extraño, pero utilizaba un sistema de color diferente. Ahora no puedo describirlo, pero eh, fue una revolución en su momento. Y lamentablemente lo tuvo que dejar cuando apareció la computadora porque se podía hacer lo mismo, pero sin tener que hacer todo el proceso que él había inventado. Entonces, sin embargo, eso no quita que lo que haya hecho haya sido genial. Eh, Él sí que dentro de la ilustración comercial me parece uno de los mejores que he visto. A pesar de que algunos dicen que tenía un dibujo muy raro o que supuestamente se le iban las proporciones, pero eso no es verdad. Otra cosa es que él buscaba la estilización y no es que se le iban, porque él tiene dibujos que son realmente anatómicamente perfectos. Si hubiese pasado eso, si hubiese equivocado, no podría haber hecho los dibujos que hizo ni las portadas que hizo. A mí me parece que solamente era una estilización que él hacía que mucha gente que no sabía no lo entendió. Pero eso no quita que haya sido un dibujante inimitable, muy muy original, la verdad, que fue copiado por miles de dibujantes, como por ejemplo el argentino Ariel Olivetti, que basó todo su estilo un poco en la escuela Corben, por lo menos en cuanto a volumen. Y él y muchos otros, ¿no? Que se apoyaron sobre lo que hacía Corben, lo cual es lícito también, porque al fin y al cabo fueron como sus discípulos. Y eso es bueno. Uno siempre tiene que tener un maestro, pero comentarlo también, ¿no? De donde uno aprendió. Y bueno, sí, es un volumen muy suave que le estamos dando a este dibujito para que no se cargue demasiado. Generalmente podemos darle el volumen con línea o sin línea, generalmente en la pintura clásica obviamente que no se utiliza línea, esa es una invención de los dibujantes, la línea. Los puristas en pintura clásica y eso no utilizan línea. Alguno que otro sí por ahí, pero generalmente no suelen utilizar, sino que tienen el volumen por un contraste de masas y de planos, luz y sombra y todo eso. Pero nosotros estamos haciendo algo más sencillo, un color más improvisado. A mí me gusta utilizar bastante acrílicos también, la verdad que me gusta.
Y hay de varias marcas, ¿no? Los acrílicos los pueden conseguir los de PBO, que son buenos. También los de, no recuerdo esta marca, una marca francesa también que es muy buena. O pueden usar también los acrílicos normales que se consiguen en la ciudad, que son para tela y papel. Los acrílex. Pasa que generalmente la gente los utiliza un poco puros, ¿no? Y está bien. No es que esté mal usarlos puros, porque para la tela es más importante eso. Pero vemos otros que nos gusta utilizarlos más diluidos. Es decir, hay una diferencia, ¿no? Cuando tú agarras y mezclas el color con mucha agua, el color pierde intensidad. No se aclara, sino se va diluyendo. Se aclara cuando le pones blanco. Eh, Eso es verdad, eso también me lo repetía mucho mi profesor. Pero bueno, los puristas nunca te dejan nada en blanco, ¿no? Dentro del dibujo tiene que estar todo, cada centímetro pintado, qué sé yo, y todo eso. Para la lógica de ellos está bien, eso está bien. Si a uno le gusta esa lógica, adelante. Si no, también adelante. A veces dejarle blancos, como hacía Hugo Pratt, por ejemplo, que no era pintor, pero era como un colorista. Sí le dejaba blancos y le quedaba súper bien. Entonces, es una cuestión más de, se ha convertido en una cuestión más de gustos ahora, más que de que tenga que ser de una manera o de la otra. Algunos lo que hacen es darle una base de gris muy bien trabajada y luego le pintan encima con color. Esa también es otra forma de pintar que es más fácil. Y otras veces otros obviamente empiezan de oscuro a claro, de claro a oscuro, qué sé yo, hay tantas técnicas diferentes que no me voy a poner a enseñar eso. Que hay miles de demostraciones en Instagram y qué sé yo. Eh, y está muy bien que así sea. Pero lo único que sí subrayo es que son videos ya súper armados, ¿no? La mayoría. Hay algunos que no, pero hay otros que están súper armados. Entonces, obviamente si estás ahí horas trabajando un dibujo, luego aceleras la cámara, te filmas, lo aceleras, todo. Siempre va a ser mucho más sencillo. No, no es que todo el mundo haga eso, pero sí hay mucha gente que lo hace. Porque generalmente están copiando fotos, ¿no? Entonces logran un super realismo y después posan ante las cámaras para que los aplaudan de lo hábiles que son cuando se la pasan durante horas trabajando sobre un mismo dibujo. Y encima copiado. Obviamente después de toda una vida haciendo eso, después de muchos años haciendo eso, eh, al final empieza a salir bien. Y si encima copias o usas técnicas de copiado, fotos, cuadriculado y todo y demás, entonces el trabajo obviamente te va a quedar súper realista. Eso es algo creo que bastante lógico. No es muy difícil hacer eso. Un tiempo que te entrenes en copiar y lo logras. Lo que pasa es que, bueno, tampoco todo el mundo lo puede hacer. A mí me parece que cuando uno dibuja tiene un poco más que divertirse.
no buscar tanto a lo mejor lo real. Acá se me está abriendo el pincel y es porque está un poco viejito este pincel. La verdad. Estoy como reutilizando, pero ya está un poco viejo. A lo mejor sea porque se me humedeció un poco con tinta la lata, a veces se abre por eso. Y otras veces porque es ya muy viejo. Que a lo mejor es el caso de este que está súper ancianito. ¿Qué tipos de pinceles utilizar? Bueno, eso es un poco, siempre un punto que es importante tocar, pero por lo general usar los con los que uno se siente más cómodo. Hay gente que utiliza pinceles finos únicamente, otro que usa pinceles más gruesos. Me parece que habría que tener unos tres desde mi punto de vista. Uno muy fino para los detalles, otros que sean, otro que sea uno mediano, podría ser cero, un 2 y luego uno que sea 9 o 12, tal vez. Es decir, tres pinceles que nos permitan trabajar más tranquilos, aunque la verdad que yo muchas veces he usado solo un pincel o dos máximo, salvo que tenga que usar para superficies muy grandes y cuando utilizas, por ejemplo, coladas al agua y para que no se te sequen tan rápido tienes que usar pinceles a lo mejor más grandes, ¿no? Para poder esparcir más el color. Y los que están acostumbrados a usar pinceles muy finos siempre van a tener problemas en ese sentido. Es solamente lógica, si cubres una parte muy grande, entonces necesitas, si usas colores al agua, necesitas un pincel grande para que no se te seque tan rápido. Que esa es la ventaja que tiene el óleo, ¿no? Con el óleo tú evitas eso porque tarda tanto en secar que no tienes el problema de apurarte mucho. Más bien es un trabajo más de obrero, si lo trabajas de manera realista. Es de obrero porque requiere más bien paciencia, eh, requiere eh, mezclar los colores, reflexionar sobre lo que uno hace. Ve al agua un poco más, en el caso de que uses témpera o acrílico, y lo mezclas con agua, entonces ya es un poquito más complicado en ese sentido, ¿no? Tienes que trabajar rápido, sí o sí. Si trabajas en tinta aguada, tienes que trabajar bastante espontáneo, me parece. Si quieres ser demasiado controlador de tu trabajo, es decir, un exceso de realismo y todo eso, siempre te vas a quedar en el hecho de que el dibujo se empieza a petrificar a medida que uno le va dando mucho realismo. No, bueno, es una por otra. Digamos, obtienes más realismo, pero se te vuelve más duro. Eso es una trampa en la que la mayoría caen. Uno tiende a darle detalles y cosas así, por eso se va volviendo más durito. Va adquiriendo más en volumen, obviamente, pero pierde en soltura. Por eso es importante un poco aprender las reglas, pero también dejarlas, ¿no? Porque si estás muy pendiente de las reglas, es como que tienes que recordarlas y al mismo tiempo tratar de olvidarlas. Es todo un arte eso. Es un problema. Estos acrílicos, por ejemplo, son interesantes. Son PBO. Y podría decir que son buenos.
Es bueno tratar de no trabajar sobre papel blanco cuando uno pinta, porque el papel blanco evita que puedas darle luces y todo eso. Bueno, se puede, pero en eso sí apoyaba a mis profesores que me decían que busque papeles de tono hueso, de colores. Tenían razón. El blanco es un papel que todo el mundo piensa que tiene que usar papel blanco sí o sí, pero mejor es usarlo para tinta, cuando usas tinta pura y negra, como por ejemplo en los cómics. Entonces el papel blanco me parece que sí, ahí sí que es el rey. Pero si lo usas siempre y más que nada cuando pintas, me parece que te... O sea, a mí no me gusta tanto, prefiero un papel con un color más específico. No soy, no soy de pintar mucho tampoco, pero pocas veces que hago algo a color, trato de usar un papel que no sea tan blanco a lo mejor. En fin, igual hagan lo que quieran. Creo que eso es mejor. Sigan su intuición. No, no a los profesores de arte ni a los consejeros en dibujo. Está bien escucharlos, pero también es bueno seguir la intuición de uno. Siempre nombro un cómic que me encantaba de una dibujante italiana que murió hace poco, que tenía como 80 y pico de años, que hacía un estilo muy interesante que a mí me gustaba. Hacía un cómic para chicas en los años 70, si no me equivoco. Yo lo llegué a ver en los 80, que se llamaba Valentina Chiquilina, que estaba buenísimo y tenía un estilo poco convencional. Entonces ahí vemos evidentemente el trabajo de una persona que se olvidó un poco de las normas y siguió su intuición. Al seguir su intuición, triunfó. Triunfó porque era interesante lo que hacía, la propuesta estaba buena. A mí me gustaba mucho la forma de dibujar que tenía. O por ejemplo obviamente otro de los grandes de Italia también, que era Hugo Pratt, que si bien basó su estilo un poco en Milton Caniff, y en Neil O'Keefe, un dibujante norteamericano de origen escocés, que era buenísimo. Sin embargo, siguió mucho su instinto, era un dibujante muy instintivo y interpretaba mucho, lo cual le daba un gran valor a su trabajo, la interpretación. Eso es algo importante. Le daba un gran valor la interpretación que hacía. En realidad lo que vale es la interpretación, por eso es que si haces una cosa muy fotográfica no sirve en realidad, porque no hay casi interpretación en eso, muy poco. Al no haber interpretación, da lo mismo que lo hagas tú a que lo haga una máquina. No hay mucha diferencia. Entonces son trabajos sin interpretación. Y justamente por lo que se paga es por la interpretación. No se paga por otra cosa. Lo que le da valor es la interpretación, no la copia. Por eso es que casi siempre critico a la gente que hay en internet que todo el tiempo están copiando fotografías y obteniendo realismo, todo eso. Y si ellos lo hacen, ustedes también pueden hacerlo. No es imposible para nada. De hecho, es más fácil de lo que uno piensa, por eso hay tanta gente que lo hace. Esos son trabajos que no tienen interpretación. Por eso hay tantos dibujantes que se parecen entre sí. Entonces, la propuesta de Valentina Chiquilina de ese cómic era una propuesta muy auténtica. Era ella misma la que dibujaba. Y ahí estaba la gracia.
o la de Hugo Pratt en Corto Maltés, que era una propuesta fantástica porque era un tipo de dibujo buenísimo, muy espontáneo, que tenía Hugo Pratt, muy intuitivo y que daba gusto ver eso, ¿no? Realmente daba gusto ver un trabajo así, muy interpretativo. Con el color, no sé, creo que también se lo puede manejar de esa manera, interpretar un poco las cosas. Ahora, si tienes las bases del dibujo y eso, por supuesto que es mucho más fácil luego hacerlo, es lógico eso, es algo lógico, no necesito explicar algo así. Entonces, en ese sentido, sí, sí vale, al final todo te ayuda. No estoy diciendo que no tenga que aprender dibujo clásico ni nada así, todo te ayuda, todo es útil. Pero, como dijo un amigo, y tenía razón, un dibujante me dijo un día, el 50% es aprender y el otro 50% es encontrarte a ti mismo. Y tenía razón, esto estuvo muy sabio lo que dijo. Era verdad. El otro 50% era encontrarte a ti mismo y es cierto. Nunca antes mejor dicho. Bueno, si seguimos con esto no vamos a acabar nunca, así que hay que tomar una decisión de dejarlo ahí nomás. Pero antes le vamos a dar un toque. Ese es el problema de hacer estos videos de dibujo que llevan mucho tiempo. Y ahora la gente tiene poco poder de atención, entonces se aburren de ver dibujar o pintar a un tipo. Por eso en Instagram los ilustradores, los dibujantes y toda esa gente se ven obligados a resumir todo en pocos minutos, porque el poder de atención del ser humano ha bajado mucho y ahora más que nunca con la aparición del Internet. Más que el Internet en sí, con la aparición del celular, ¿no? Que prácticamente no permite que uno esté concentrado, sino es lo que antes llamaban, cuando apareció la televisión por cable, le decían zapping, creo que se escribía, y que era agarrar el control y empezar a cambiar estúpidamente y no mantener la atención sobre nada. Se ha perfeccionado esa normalidad a través de plataformas como TikTok principalmente, en donde uno sin darse cuenta empieza a caer en eso, empieza a caer en eso y pasa video tras video y está pensado de esa manera, ¿no? Entonces se vuelve una costumbre y al volverse una costumbre lo repites y empieza a ser parte de ti y la atención se empieza a debilitar con el tiempo. Pero obviamente que estos asnos no se dan cuenta de eso, porque para muchos ya que se han criado con eso es normal. Y en lugares como las universidades y demás, en vez de enseñarles que existe una posibilidad para focalizar mejor, no les dicen nada porque son otros tontos que no cuestionan nada. No todos, obviamente, pero la mayoría. No es que esté mal TikTok o las redes sociales, yo no estoy diciendo que está mal. Simplemente que eh, Esteban, hola, ¿cómo estás? Gracias por el comentario. Eh, Hace mucho que no sé de ti. Espero que estés bien. Y entonces es bueno cuestionar qué estamos haciendo, ¿no?
A veces somos demasiado ovejas para las cosas y cuestionamos muy poco. Bueno, si me sigo extendiendo, esto sigue y podría ser que nos lleve muchas horas. Por eso lo voy a dejar acá y bueno, un saludo a todos, que estén muy bien.